Bienvenidas y bienvenidos al episodio de Infraestructura al Derecho, la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Hoy nos acompaña el doctor Juan Manuel González, socio de la firma Pinilla González Prieto. Para nosotros es un honor contar con el acompañamiento del doctor Juan Manuel, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas que hoy inquietan a la comunidad jurídica, específicamente la que asiste al sector infraestructura, en relación con asuntos de ordenamiento territorial, directrices ambientales, zonas y áreas para la producción de alimentos y, por supuesto, oportunidades para el sector infraestructura a partir de instrumentos de derecho urbanístico. Doctor Manuel, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Pues hombre, Juan Carlos, a usted muchas gracias, a la Cámara Colombiana de la Infraestructura por esta invitación. Para mí es más bien un honor estar aquí en estas oficinas de semejante gremio tan importante para el desarrollo de este país. Al doctor Juan Martín, pues también muy agradecido, de tal manera que no tengo sino palabras de gracias, gracias, gracias por esta invitación y espero simplemente poder aportar algo en el desarrollo de esta Cámara Colombiana de Infraestructura. Seguro que sí, doctor Manuel. Iniciemos con la historia de Pinilla González Prieto y su propia historia personal y profesional. Usted es un referente hoy en el derecho inmobiliario, en el derecho urbanístico, en el ordenamiento territorial. Y supongo que cuando inicia la firma, no había muchas que se dedicaran a ese sector en específico. ¿Cómo inicia Pinilla González Prieto? ¿Cómo es su historia, su origen como asesor experto en estos asuntos? Bueno, ¿cómo es esta historia, Juan Carlos? Yo me gradué muy joven de la Universidad Militar como abogado y muy recién graduado eh, entro a trabajar a la Notaría 11 de Bogotá con el doctor Néstor Parra, un maravilloso notario de la época, por allá en principios de la década del 90. ¿A poco? Y, y ahí pues me incorporo fundamentalmente en el derecho civil, pero sobre todo en el desarrollo del derecho inmobiliario, porque esta era una notaría que manejaba toda la escrituración de una gran cantidad de constructores de Bogotá y eso me introduce pues en este tema inmobiliario y estando paralelamente especializándome en derecho administrativo en la Universidad del Rosario, eh, un, un compañero muy querido de la especialización me invita, que para ese entonces trabajaba con la Personería de Bogotá, me invita a que me vincule con la Personería. En ese entonces era Personería de Bogotá Antonio Bustos Esguerra, personaje jurídico maravilloso de Bogotá, y me invita porque él quería un grupo de asesores del despacho que lo ayudaran a entender los temas urbanos de Bogotá. Y a mí me parece una maravilla de invitación, accedo y entro a la Personería de Bogotá. Allá en la Personería estudiamos, para esa época estaba muy recién expedido el Acuerdo 6 de 1990 Ujú. y empezamos a estudiar qué significaba el Acuerdo 6 del 90, un verdadero estatuto de ordenamiento para Bogotá. Y me enamoro del derecho urbano. Y sacamos los primeros documentos importantes de derecho urbano para Bogotá desde la Personería. Ahí, pues, en muy poco tiempo, en un transcurso de 11 meses, pasé de asesor del despacho a personero local en Kennedy, a personero local en Rafael Uribe Uribe, eh, y, y finalmente a personero delegado para los servicios públicos. Ok, pues todo esto en 11 meses, 12 meses, y me enamoro del derecho urbano, que para entonces no tenía especialización en el país, no tenía especialización en Bogotá, pero también decido una decisión importante en mi vida. Yo en mi vida ya de adolescencia no fue la normal, sino que yo en mi adolescencia fui empresario, tuve una fábrica de sublimadores de azufre y decidí que ya no quería más depender de nadie, sino volver a mi vida bien, autónoma y decido abrir una oficina. Y en abrir esa oficina encuentro a un amigo que también me dice que un profesor de él de la Universidad Javeriana estaba arrendando un pedacito en su oficina, 3 metros cuadrados, que a la postre resultó ser el doctor Carlos Felipe Pinilla Acevedo, o mi socio, claro. Él me arrienda ese pedazo, él había sido previamente vicepresidente jurídico de la Fundación Social y por tanto de todas las empresas de la fundación,
Y empecé a trabajar con él cosas y al cabo de muy poco tiempo, a los 6 meses, como él asesoraba a constructores y yo estaba enamorado del derecho urbano, pues decidimos fundar lo que para ese entonces se denominó Pinilla González. Y empezamos a asesorar muchos constructores y muchos desarrolladores en ese link tan importante que es la norma urbana, el entendimiento de la norma urbana y el entendimiento de eso cómo se produce en los contratos inmobiliarios. Y ahí fuimos creciendo, creciendo. Tuve la gran fortuna para mi época de que, como usted lo dice, aquí no había gente realmente experta en ese tema. Me volví a punta de leer, 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 y no solamente leer norma urbana, derecho urbano colombiano, sino extranjero, para entender cómo se habían desarrollado estas grandes ciudades. Tomé también una decisión para ese entonces importante en mi vida, que era hacer un viaje anual a una ciudad del mundo que me pareciera extraordinaria para estudiarlo urbanísticamente y así recorrer muchas ciudades del mundo entendiéndolas urbanísticamente. Después enfato con que se estaba discutiendo la ley 388 del 97, ya para esa época pues entendía mucho de estos temas y tuve la fortuna de trabajar desde el sector privado en la visión de esa ley, después en toda su reglamentación. Cuando nacen las curadurías urbanas, tuve la fortuna de fundar una de las primeras curadurías urbanas en Bogotá en el outsourcing jurídico con el doctor Ignacio Restrepo Manrique, con quien durante 10 años logramos la primera curaduría. Ahí trabajamos en lo que hoy es todo el procedimiento de las curadurías urbanas y el licenciamiento, en la en todo el trámite administrativo, en cómo se hacía un formulario de licenciamiento, porque nada de eso existía, en los en las qué debía contener una resolución de una licencia de urbanismo y una licencia de construcción, de tal, y de ahí pues muchos años fuimos asesores hoy actualmente llevamos muchos, muchos años de asesores de Camacol. Se me olvidó contar que afortunadamente en el lapso de esa década del 90 entró a la firma el doctor Rodrigo Prieto, volviéndose la firma en Pinilla González Prieto, que, que fue un aporte pero extraordinario y maravilloso en el crecimiento de PGP, porque el doctor Prieto trajo consigo algo que para los abogados es muy difícil, que es volver el ejercicio de nuestra profesión una verdadera empresa. El doctor Prieto fue el que imprimió esa característica de empresa a PGP que la hizo crecer durante todos estos años de la manera como creció. Empezamos Felipe y yo, una secretaria y un mensajero, y hoy en día pues somos una firma bastante grande con una gran cantidad de abogados y eh, con todas las expertices del derecho al interior de la firma, porque crecimos ya hoy en día como una firma full service. Pero realmente fue un desarrollo muy especial. Después, gracias a Dios, me invitaron a trabajar en las primeras especializaciones de derecho urbano en Colombia, en la Universidad del Rosario, en la Universidad Javeriana. Hoy en día sigo vinculado con la Universidad del Rosario en la especialización. En su momento en la Universidad de La Sabana, pues yo muchos años dicté la cátedra de Derecho Civil, Bienes y Derecho Administrativo, que es el conjunto de las dos orígenes del derecho, que fusionados dan un derecho urbano. Y muchos años, pues, en mis cátedras de pregrado insistía mucho en el derecho urbano y de ahí salieron muchos de los abogados que hoy ejercen en el derecho urbano en Colombia. De tal manera que ha sido una historia más como de la vida, del desarrollo de la vida y de, como digo yo, de ser agradecidos con el conocimiento que usted ha logrado adquirir para poderlo transmitir, porque el conocimiento no se puede quedar guardado, sino que tiene que usarse. Y por supuesto, tuve la gran fortuna de que al conocer muy pronto los instrumentos de gestión de suelo que eran totalmente desconocidos antes de 1997, pues logré trabajar en los primeros planes parciales de Colombia. Hicimos el macroproyecto de Ciudad Verde, que fue el primer gran macroproyecto de este país, donde logramos incorporar todos los instrumentos de gestión de suelo y de financiación del desarrollo urbano
creando semejante monstruo urbano que es hoy, que son más de 50.000 unidades de vivienda, con toda la infraestructura que eso significa completa, que se volvió un ejemplo y un referente para Latinoamérica. Y de ahí para allá, pues muchísimos ejercicios de desarrollo urbanos, La Felicidad, Rosa Blanca en Villavicencio, eh, el Molador en Barranquilla. Bueno, gracias a Dios a lo largo y ancho del país hemos podido participar en el desarrollo de muchos, muchos proyectos urbanísticos y movilidad. Qué maravilla esta historia que nos comparte Juan Manuel. Cuando usted termina la carrera en la Universidad Militar, se vincula en la Notaría 11. Desde ese momento en el tiempo hasta hoy, ¿usted cómo ve la evolución de la legislación en derecho urbano y está preparada esta legislación para el futuro de las ciudades del país? Qué buena pregunta. Yo creo que Colombia, desde la década del 90 y sobre todo con el impacto que produjo la Constitución del 91, hoy en día es uno de los países latinoamericanos con la mejor legislación en derecho urbano, completa, eh, con un compendio de instrumentos de desarrollo maravillosos que además atados a la estructura legal nuestra en materia de derecho civil, de derecho financiero, por la forma tan importante como es vinculado al instrumento fiduciario en el desarrollo de las ciudades. Yo creo que hoy Colombia se ha convertido en un referente. De hecho, a mí me han hecho invitaciones a Centroamérica, a Sudamérica, muchos países a contar esta experiencia de la Ley 388 del 97 y su desarrollo como un ejemplo enorme. Y hay otros países, el Ecuador, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, que han incorporado en sus propias legislaciones historias como las nuestras. De hecho, uno de los de las instituciones jurídicas nacida en Colombia, absolutamente criolla, es el de los curadores urbanos. Es una experiencia maravillosa en materia de expedición de ciencia. Entonces, yo creo que ha sido de verdad un crecimiento enorme en varias cosas. Si uno divide la historia del derecho urbano en Colombia, pues uno tiene que devolverse hasta la historia de las leyes de Indias. Ese fue nuestro primer germen de derecho urbano en Colombia, que incorporó toda una estructura de cómo desarrollar las ciudades a partir del centro fundacional. Por eso todas nuestras ciudades pues tienen el centro histórico fundacional y a partir de la plaza donde estaba el gobierno, donde estaba la religión, donde estaba el poder militar y donde estaba el poder económico, de ahí se iba desplegando hacia atrás en cuadrículas, en donde entre más lejos estaba usted de la cuadrícula, pues era menos importante, no estaba dentro de la estructura económica. Eso no fue bueno porque cuando se rompe la legislación de Indias y entramos a la legislación de la República, pues el desarrollo de nuestras ciudades se hizo a punta del Código Civil, es decir, a punta del derecho de propiedad, donde yo hago con mi propiedad lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y entonces por eso, a partir de unos buenos centros históricos, empezaron a desarrollar ciudades subnormales en Colombia. Terrible, porque eso duró muchos años, en donde el desarrollo de la ciudad era el desarrollo de lo que quería el propietario. Entonces las calles eran como las quería el propietario, el espacio público como lo quería el propietario y la norma como la quería el propietario con las únicas limitaciones del código. Algo que generó pues gran parte de nuestro fenómeno hoy de la ciudad informal, de la ciudad mal desarrollada. Y por allá en la década finales del 70, década del 80, es que empiezan a salir los verdaderos primeros estatutos municipales de ordenamiento de territorio. Entonces, cuando uno mira eso, pues tuvimos después de las leyes de Indias hasta los primeros estatutos, entre 80 y 90 años de desarrollo muy informal de la ciudad colombiana. Esos primeros estatutos, pues no eran precisamente de todos los municipios, sino de las grandes ciudades, entonces Bogotá, Medellín, tal vez Cali, algo Barranquilla. Esas grandes ciudades tuvieron en la década del 80, en la década del 90, sus primeros estatutos de ordenamiento de territorio muy, muy genéricos, muy
muy fragmentados. Yo creo que un gran ejemplo y un muy buen ejemplo es Bogotá. Bogotá en el Acuerdo 7 del 79 obtuvo un primer estatuto serio. El Acuerdo 6 del 90 es un muy buen documento de ordenamiento de territorio, pero pues muy jóvenes, década del 80, década del 90, donde ya la historia de desarrollo urbano nos había sido muy complicada. Y después pues viene, yo digo, el gran punto de transformación. El gran punto de transformación es que en el año 91 sale nuestra Constitución, cambia la visión del derecho de propiedad, nace la función social, pero también la función pública del urbanismo. Función social de la propiedad y función pública del urbanismo. Lo que trajo consigo, pues, grandes transformaciones. Ya la ley 388 de 97 para mí es el hito más importante. Crea los planes de ordenamiento territorial, crea las curadurías urbanas, crea la plusvalía, crea sistemas de repartos de cargas y beneficios, crea compensaciones, crea una gran cantidad de estructura de ordenamiento de territorio muy bien armado con las competencias de los municipios y distritos. Y ya diríamos que a partir de la década del 2000 a la fecha, pues hemos venido creciendo de manera muy importante en el país en conocimiento de ordenamiento de territorio, en planes de ordenamiento territorial ya hoy buenos. La segunda generación de POT de Colombia realmente ha cambiado, han incorporado instrumentos maravillosos de ordenamiento territorial. No es lo mismo el POT de Barranquilla original al POT de Barranquilla de hoy. No es lo mismo el POT original de Medellín al POT de hoy. No es lo mismo el pod original de Bogotá. Entonces, las ciudades lograron aprender mucho de esto durante la década del 2000, y lo digo yo como profesor universitario en Derecho Urbano. Los grandes alumnos que tuvimos fueron los que hoy son secretarios de planeación, jurídicos de las secretarías de planeación. Entonces, hoy el conocimiento del ordenamiento del territorio en los propios municipios es mucho mayor. Ya hay una mayor apreciación, sobre todo apreciación de lo importante que es el ordenamiento del territorio en el futuro de la ciudad y en el desarrollo económico y social. De tal manera que, pues yo creo que la década del 90, la década del 2000, ya hoy en el año 2025, hemos crecido mucho en conocimiento, hemos generado muchos mejores desarrollos urbanos en nuestro país gracias a esas modificaciones, pero tenemos que entender que eso es muy joven. Si nosotros nos comparamos con España, con los Estados Unidos, con el propio Chile y con otros países del mundo que llevan no décadas, llevan siglos construyendo el ordenamiento del territorio, pues nosotros somos muy jóvenes. Y creo que debemos sentirnos satisfechos por lo que ha pasado en los últimos 25 años, y creo que lo que tenemos es retos enormes para que el futuro sea mejor. Yo le digo a todos mis alumnos: "Vea, ustedes tienen en sus manos lo que nosotros no tuvimos, que es ya un conocimiento avanzado, y ya nadie nos va a perdonar que no seamos capaces de hacer buenas ciudades". Ya la ignorancia no es fruto del perdón. Muy bien. Bueno, a ver, ubiquémonos en el momento actual. Ley del Plan Nacional de Desarrollo, particularmente el artículo 32, eh, introduce unas nociones, algunas no tan nuevas, otras sí, alrededor del ordenamiento territorial. Lo hablamos al inicio del podcast, las áreas y las zonas para la producción de alimentos, las directrices ambientales. ¿Cuál es su evaluación de estas figuras? ¿Cómo ve usted el sustento constitucional y legal de estas figuras? ¿Y cómo deberían tener aplicación, entendiendo los propósitos que obviamente son constitucionales, de equidad, de cohesión social, pero sin vaciar las competencias de la autonomía territorial, que también hace parte de los fundamentales de la Constitución? Yo creo que esa es una pregunta extraordinaria. ¿Por qué? Porque nos permite de verdad incorporarnos en la realidad de este debate. Este debate desafortunadamente se vuelve a veces muy político, y esto no debería ser político, esto es de verdad técnico. Así es. Y yo creo que voy a arrancar por el origen. Bien, ¿sí? El origen de las determinantes de ordenamiento
Es magnífico, es maravilloso y le voy a explicar por qué. En otras latitudes del mundo, el ordenamiento del territorial está hecho por escalas. Entonces está la escala nacional o federal, dependiendo de cuál es el tipo de estado que exista. Entonces, en los Estados Unidos, en México, en los países federales, la norma federal, en otros nacionales, la norma nacional, establece el ordenamiento del interés nacional. ¿De acuerdo? Y es la escala, la mayor escala de ordenamiento. Entonces, pues una vía necesaria para atravesar los Estados Unidos, ¿quién la establece? No la pueden establecer los estados, no la pueden establecer los condados, no la pueden establecer el mínimo nivel territorial, sino el Estado federal. Ujú. ¿De acuerdo? Y esa es una estructura de ordenamiento del territorio que se basa fundamentalmente en los intereses del orden nacional o federal. Lo propio sucede, por ejemplo, en el Ecuador o en Chile. La estructura del ordenamiento del territorio, el interés nacional, deviene de la nación. Ese es un primer elemento importante en la escala. Ujú. Porque ahí viene otra escala, que es la escala regional, y después de la escala regional, ahí sí viene la escala municipal. Esos ordenamientos de escala tienen origen de carácter constitucional, el rango es de origen constitucional. La Constitución establece ese tipo de competencias. En Colombia no. En Colombia, eh, la estructura que nosotros incorporamos en la Constitución es la estructura de la autonomía territorial. Y la autonomía territorial en Colombia desde la Constitución fue entregada al municipio. Fíjese que fue entregada a el territorio núcleo, que es el del municipio o distrito. ¿De acuerdo? Y al haber entregado la autonomía territorial al municipio o distrito, pues nace un primer elemento complejo en el ordenamiento del territorio, que es una tensión, como todo en derecho, ¿no? Y todo en el derecho son tensiones, y por eso a veces cuando nosotros nos preguntan a los abogados por qué su vida es tan difícil, entonces uno contesta porque es que yo vivo de las tensiones. El derecho hace tensiones. Y aquí no es distinto. Aquí hay una tensión entre esa autonomía territorial en el ordenamiento del territorio, que nace de la autonomía de los municipios, y la tensión de los intereses regionales, departamentos, y nacionales, nación. Esa tensión que existe desde la visión constitucional, ¿cómo ha venido siendo resuelta? A través de las determinantes de ordenamiento. ¿Ok? Entonces, la determinante de ordenamiento no es otra cosa que una respuesta a la necesidad de resolver esa tensión para que haya una estructura legal en donde se entienda que hay unos intereses nacionales, que esos intereses nacionales deben estar desde el punto de vista jurídico jerárquico por encima para que se conviertan ahí sí en determinantes de ordenamiento para el que tiene la competencia para establecer los usos del suelo, recoja esas determinantes de ordenamiento y se las incorpore a su ordenamiento. Al final, ¿quién tiene que ordenar el territorio del municipio y distrito? Sí, pero recoja las determinantes de ordenamiento para que su ordenamiento no atente contra los intereses nacionales. Y le pongo ejemplos sencillos, muy de este gremio, las vías nacionales. Claro. Imagínese usted que las vías nacionales dependieran de la decisión de un alcalde o de un consejo. O sea, no podemos tener vías nacionales, ¿de acuerdo? Imaginémonos infraestructura matriz de servicios públicos domiciliarios. Pues yo no puedo depender de las líneas de alta tensión de las decisiones del orden municipal o distrital. Imagínese los temas ambientales. Los temas ambientales no pueden depender simplemente de un municipio en términos del alcalde o del consejo, sino que tienen que traer un insumo de otras autoridades especializadas en materia ambiental. Entonces,
La visión de las determinantes, que entre otras cosas no nace con el plan de desarrollo de este gobierno, nacen con la ley 388 de 1997 en el artículo de esa ley. Esto ya tiene historia, esto no es nuevo, esto ya ha pasado por la Corte Constitucional. Entonces, esas determinantes de ordenamiento, pues fundamentalmente son la, el insumo, yo llamo, esto hay que entenderlo así, esto es un insumo que me da la nación, que me dan las corporaciones autónomas regionales, que me dan las autoridades competentes en lo que a cada una se refiere, para que el municipio distrito ordene sus territorios conforme, y la palabra es extraordinaria, conforme a esas determinantes que me determinan, pues yo puedo ordenar el territorio, pero teniendo en cuenta estos elementos. Entonces, puertos, aeropuertos, vías nacionales, etcétera, etcétera, elementos de importancia arquitectónica, cultural y arqueológica de la nación tienen que ver. Entonces, yo creo que el debate tiene que arrancar por entenderse que sí, eso es importante, pero por supuesto que sí para hablar. El problema es el cómo, veo. Ahí es donde está el punto del debate. ¿Cuál es el cómo? Y yo creo que Juan Carlos dio la expresión jurídica que a mí me parece fundamental, que se llama el vaciamiento de competencia. El, el real punto aquí es cómo armonizamos esas competencias para que no haya vaciamiento de competencia. Entonces, ahora sí, vamos al punto esencial. En materia, en todas estas materias de las determinantes de ordenamiento, yo creo que hay un punto fundamental y sustancial, que es la sustentación de carácter técnico. Esto no puede ser político. ¿De acuerdo? Tú estás, yo no puedo definir los elementos ambientales del territorio por razones políticas. Es un elemento eminentemente técnico, científico, científico. La decisión de por dónde va una vía de carácter nacional no puede ser una decisión de carácter político. Un gran tren, un tren de cercanías, no puede ser una decisión. ¿Por dónde va un tren de cercanías? No, eso no puede ser un tema político. Tiene que ser un tema de carácter técnico. Sustentación de carácter técnico. ¿Dónde debe estar un aeropuerto? ¿Dónde debe estar un puerto? Eso no puede ser una decisión de carácter político, es de carácter el primer elemento para mí fundamental en las determinantes de ordenamiento es que no puede haber ni legalidad ni constitucionalidad de una determinante de ordenamiento si no tiene una sustentación técnica profunda. Bien. Y para que usted tenga una sustentación técnica profunda, tiene que tener estudios técnicos profundos, y eso vale plata, y eso tiene tiempo, y eso tiene expertos. Entonces, las vías tienen que ir por donde deben ir las vías, sustentadas técnicamente. Lo mismo los puertos, los aeropuertos, la infraestructura y, por supuesto, los elementos ambientales. Entonces, ahí viene un primer elemento, y es la competencia de las determinantes. Es una competencia de carácter técnico y no político. Entonces, para mí, un primer elemento esencial. Y para que lo que sea técnico, esto que es una maravilla porque aquí estamos hablando para un gremio de técnicos, para que las cosas sean técnicas, pues tiene que tener un sustento de carácter técnico y científico profundo. No puedo hacer una visión, por ejemplo, de carácter ambiental a escala 1/100.000. No, no, porque los errores que puedo cometer en el territorio son dramáticos. Dramáticos. Yo no puedo plantear una estructura de un aeropuerto, dónde va a quedar un aeropuerto sin ni siquiera tener una base técnica y científica de que el aeropuerto está localizado va a estar localizado en el lugar adecuado en términos de vientos, en términos de infraestructura física preexistentes, etcétera, etcétera. La aeronáutica no puede salir a decir dónde quiere un aeropuerto simplemente porque alguien pone un dedo encima de un plano. No, técnicamente sustentado. Entonces, ese es un primer elemento para mí fundamental. El segundo elemento del cómo es cuál es el punto límite de esa determinante. ¿De acuerdo? Sí. El punto límite de una determinante para mí es sustancial.
puede una autoridad ambiental, en la definición de un elemento ambiental, en el orden nacional, definir con absoluta precisión, con coordenadas, dónde hay un elemento ambiental en el territorio? No, no lo puede hacer, porque la directriz es simplemente una posición de carácter técnico de la dirección que le da a aquel que es competente de incorporar esa determinante para que no se equivoque. Entonces, ¿quiénes son los competentes para definir un humedal? Con las corporaciones autónomas regionales o las secretarías de ambiente, dependiendo de sus competencias. ¿Y qué tiene que hacer una directriz de ordenamiento ambiental en ese caso? Decir que eso cómo se hace. ¿Qué significa? ¿Qué es un humedal? ¿Cuál es una zona de ronda? ¿Qué es una reserva forestal? ¿Qué condiciones debe cumplir? ¿Cómo se establece? ¿Cuáles son las directrices y la política para el uso de ese suelo? No definir el suelo, no definir el uso. Y ahí es donde está el punto fundamental. Aquí no se puede debatir que una directriz, una determinante de ordenamiento sea buena, mala o regular. No, es buena. Eso no se puede debatir. Lo que se debe debatir es el cómo y cuál es su alcance. Porque lo que sí no puede haber es el vaciamiento de la competencia del municipio o distrito, ahí sí en definir el uso del suelo con base en una determinación. Eso solamente le compete al municipio. Entonces yo creo que el debate, en mi criterio, se ha manejado de una manera equivocada porque aquí no hay ni buenos ni malos. No, aquí lo que tiene que haber es una visión de verdad de territorio en donde la determinante cumpla su papel, pero también el POT cumpla su papel, el municipio cumpla su papel y los demás actores cumplan su papel. Y un tercer elemento del cómo que para mí es fundamental. Hay una cosa que, pues que nosotros siempre hemos dicho a lo largo de los años, y es que, y aquí me valgo un poquito la historia que hablamos ahorita del desarrollo urbano en Colombia, ¿no? Si nosotros hiciéramos ordenamientos de territorio y todas estas normas de ordenamiento de territorio hubieran existido, qué sé yo, en 1830, seguramente las decisiones de dónde yo pongo un edificio, no lo pongo, pongo una vía, no la pongo, pongo un puente o no lo pongo, a lo mejor serían distintas. Probable. Por razones ambientales, por razones técnicas, etcétera, científicas. Pero resulta que nuestro ordenamiento de territorio, hoy, el año 2025, tiene una historia que viene desde, pues desde nuestros aborígenes, pasando por las leyes de Indias, la República y lo que tenemos. Entonces yo no puedo pretender hoy decir que un cuerpo de agua que podía haber existido en 1830 y que hoy tiene edificios, pero número, eso sí no lo puedo oír. Porque el ordenamiento del territorio tiene que ser real. ¿Real a qué? A nuestras condiciones actuales. No podemos ordenar el territorio de cara al pasado. Tenemos que ordenar nuestro territorio de cara al futuro. Entonces, las determinantes del ordenamiento, los POP y los usos del suelo y las edificabilidades y el espacio público, tiene que partir del principio de lo que tenemos hoy. Y entonces, si yo quiero hacer renovación urbana, tengo que hacer renovación urbana, pero de cara al futuro, no de cara al pasado, porque de cara al pasado no lo voy a lograr. Ese es un tercer elemento del cómo que para nosotros es fundamental. Bien, hagamos esto entendiendo nuestras realidades físicas, jurídicas, seguridad jurídica, licenciamiento, derechos adquiridos y económica, que somos capaces de recuperar y que no somos capaces de recuperar. Porque esas son tres realidades que deben basar el fundamento. Entonces, cuando a mí me dicen, hombre, constitucional y legalmente las determinantes son válidas, claro que sí, pero con esos límites. Claro que sí, pero con esos límites. Clarísimo, clarísimo, Juan Manuel. Vamos cerrando el podcast, pero me gustaría hacerle una última pregunta eh, de cara a esa relación que pueda existir entre la regulación del derecho urbano y el sector infraestructura. ¿Cuáles instrumentos usted identifica hoy como oportunidades para generar proyectos de infraestructura
por ejemplo, en las ciudades, en las áreas metropolitanas? Uy, muchísimo. Te hace preguntas muy buenas. Muchísimos. Mire, una de las cosas que yo más destaco en Colombia, más destaco en Colombia, de nuestra legislación urbanística, es que nuestra ley nos invita a crear, a innovar en instrumentos de financiación del desarrollo urbano. Es que cuando hablamos de desarrollo urbano y de las necesidades que tienen las ciudades colombianas, hablamos de todo, todas las oportunidades de lo que nos falta. A nosotros nos faltan metros, a nosotros nos faltan trenes ligero, a nosotros nos falta malla vial arterial, a nosotros nos faltan intersecciones viales por todas partes. A nosotros nos falta infraestructura de servicios públicos domiciliarios, matrices locales por todas partes. A nosotros nos faltan parques de orden metropolitano o municipal, espacio público de carácter municipal. A nosotros nos falta infraestructura en equipamientos sociales, la que usted quiera. Hospitales, colegios, arenas, coliseos, estadios. A nosotros nos falta muchísima infraestructura urbana, pero muchísima, muchísima. Bueno, pues bien, la ley colombiana nos invita a repensar cómo hacer. La estructura tradicional nuestra, que, que sí ha funcionado, pero a trochas y mochas, es, pues para eso está el Estado. Entonces el Estado tiene que planificar una obra, sacar la licitación, el drama de la licitación, el equilibrio económico del contrato. Y pleitos, y pleitos, y pleitos, y pleitos. Y nuestra infraestructura dura años. Es increíble, pero nosotros tenemos vías en Colombia que se pueden demorar 20 años. Eso es dramático. Y no hablemos también del origen económico. Pues, los municipios todos están quebrados, los distritos que no hay plata, no hay plata, y esa es nuestra historia que yo llamo en Colombia de la pobre viejecita. No tenemos plata para las cosas. Pero resulta que sí hay plata. Resulta que sí hay plata. Porque resulta que todo lo que usted voltea a mirar las ciudades y todo lo que está pasando en las ciudades es plaza. Cuando se construye un edificio, cuando se construye vivienda, comercio, servicios e industria, esas áreas resultantes son plata. Y del metro cuadrado de la vivienda, del comercio y los servicios, cuando lo hacemos de manera inteligente y bien hecha, salen o pueden salir recursos para las vías, para los parques, para toda esta infraestructura, si lo hacemos de manera inteligente. Instrumentos, muchísimo. Repartos de cargas y beneficios. Hay muchas ciudades en Colombia que hoy todavía siguen entregando edificabilidades sin carga. Eso no debe pasar, no debe pasar. Eso no debe suceder. La plusvalía. La plusvalía es un instrumento maravilloso de financiación del desarrollo urbano, es equilibrada. A un propietario de la tierra le dicen, usted gánese la mitad del mayor valor que se gana porque yo le pongo una norma y deme a mí la mitad. Pero además la ley nos dice, ¿sabe qué? Esa mitad entréguemela en obras. En obras que también le sirven al proyecto. Entonces los municipios que han dado ese gran salto con alcaldes serios, responsables y no corruptos, que han dado el salto a que la plusvalía no se la entreguen en un cheque, sino se la entreguen en vías, en puentes, en intercambiadores, en obras, esa es una maravilla. Anticipos de impuestos prediales. Imagínese la renovación urbana, en donde usted pueda promover que el 50% del mayor valor del impuesto predial de los nuevos proyectos, proyectado a 10 años, se pueda anticipar en ejecución de una obra. Imagínese esa cantidad de plata, una obra. Anticipos de vivienda urbana, ya lo hemos hecho. En Barranquilla tenemos un ejemplo maravilloso en el intercambiador de Alameda del Río. Casi más de 50.000 millones de pesos de una obra con anticipos de delineación urbana de los proyectos, sujetos al plan parcial, y es esa maravilla.
cruce del régimen tarifario de servicios públicos en producción de petares, de plantas de abastecimiento de agua. También se puede. Mire, Juan Carlos, todas las probabilidades las tenemos. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Necesitamos municipios responsables. Municipios con alcaldes, los hay. Municipios con alcaldes responsables que quieran de verdad hacer desarrollo en su, en su municipio. Empresarios juiciosos y serios. La plata la metemos en un fideicomiso y eso no se toca hasta que no acabamos la obra. Y el presupuesto es el que no maquillamos presupuesto. Es el que es y con ese terminamos. Y sobre todo, planeación urbana. Nos sigue faltando planificación urbana. Si planifiquemos las cosas como las necesitamos, ah, yo digo mucho y trato de insistírselo a los municipios, oiga, en el mundo entero, una ciudad de más de 500.000 habitantes ya tiene el metro, no hay que esperar los 8 millones. ¿Cuántas? Colombia tiene un atractivo maravilloso que no tienen muchas ciudades de Sudamérica. Colombia es uno de los países con mayor cantidad de ciudades, con más de 300.000 habitantes. Imaginen la oportunidad que tenemos para hacer infraestructura. Tenemos todo para hacer. No hay es que esperar a que llegue a millón, porque ahí nos sale más caro. Casi voy a comprar la tierra más. No, hay miles de oportunidades. Mire, no hemos impulsado los bonos, ¿sí? Que son una maravilla. Imagínense usted lograr recuperar recursos a través de bonos de edificabilidad para comprar tierra para vía. Con eso, haciendo la transformación de la renovación urbana. Entonces, instrumentos hay muchos, Juan Carlos. Lo que necesitamos es alcaldes y municipios responsables, empresarios que se le metan a esta cosa, que lo ofertemos por todos los municipios y distritos y crear sistemas distintos para hacer infraestructura. Pues Juan Manuel, este ha sido un gran podcast, muy interesante, muy ilustrativo, además que refresca mucho las alternativas de desarrollo del sector a partir de esa visión, con unos mensajes alrededor del respeto a la seguridad jurídica, de las competencias territoriales, de que la nación y las entidades territoriales se pueden hablar armónicamente sin generar ningún tipo de inconveniente en la implementación de la regulación. Entonces, realmente, Juan Manuel, ha sido un placer haber tenido esta conversación y nuevamente mil gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, Juan Carlos. Yo dichoso de venir por acá. A ustedes mil gracias y nos vemos en un próximo podcast de Infraestructura del Derecho.